cantar y también baking, ¿verdad? Algo a capela, dice hermano, algo a capela. Mis papás son de Puerto Rico, nací en Nueva York. Caribeño. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta segunda parte, esta segunda charla, que vamos a hablar ahora de otro tema relacionado, pero un poquito diferente. Entonces yo espero que no se me duerman después de comer, porque siempre me pasa, siempre. Así que, por cierto, si se duermen y comienzan a roncar, no se preocupen porque no me voy a ofender. Porque después de comer, a lo mejor termino yo aquí durmiendo y roncando, frente a ustedes. Siempre me pasa en la tarde, pues es un poquito difícil, ¿verdad? Cuando estamos cogiendo energía otra vez. Así que voy a hacer lo posible para mantenerlos animados y atentos. Pero esta segunda charla, realmente el foco de la segunda charla es cómo nosotros podemos ser servidores como Jesús. ¿Cómo podemos imitar a Jesús en el servicio? Y yo creo que aquí podemos estar literalmente 3, 4 horas hablando de este tema. Porque fundamentalmente estamos tratando de ser no tan solo buenos servidores, sino también cristianos. Queremos ser santos, queremos imitar a Jesús en todas las cosas. Y como hemos sido llamados al servicio y hemos dicho sí a ese llamado, es crítico que pensemos siempre cómo podemos ser imitadores de Jesús en el servicio. Y cuando me estaba preparando para esta charla, estaba pensando en varios pasajes bíblicos y voy a compartir con ustedes uno de mis favoritos. Un pasaje que he utilizado en otras charlas que he dado a servidores, y yo quiero que presten atención porque yo creo que reúne todas estas cosas que voy a mencionar dentro de unos minutos. Y esta lectura es del libro de Filipenses, capítulo 2, empezando en el versículo 2, ¿verdad? Y dice, colmen mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. No hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Wow, es una lectura sumamente poderosa. Y ustedes no tienen la Biblia frente a ustedes, pero cuando dice tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, aparecen dos puntitos, como que nos va a decir ahora Pablo cómo son esos sentimientos de Cristo. ¿Verdad? Cristo, el modelo ideal de servidor. Dice, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y aquí viene la promesa para todos los buenos servidores. Dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿verdad? Fíjense qué interesante este pasaje nos dice cómo es esa entrega de Jesús. Una entrega completa, una entrega hasta la muerte de la cruz. El servicio de Dios, el servicio de Jesús es uno perfecto porque se entregó plena y completamente. Jesús vino a la tierra con un propósito para rescatarnos a nosotros del infierno, para poder lograr que nosotros
tengamos la oportunidad de reencontrarnos con el Padre. Y esa fue la misión que su papá, él es el hijo, su papá le dio a su hijo. Y por eso el escritor utiliza la palabra obediencia. Porque imagínense ustedes cuando le pegaron la primera cachetada a Jesús. Él dijo, no, un momento, esto no es para mí y yo lo siento mucho, pero yo no voy a permitir que estas personas me peguen de esa manera y me castiguen de esta manera. Y mucho menos que me crucifiquen, porque yo soy Dios. Yo no tengo que pasar por esto. Yo no tengo que hacer esto. Imagínense si Jesús hubiera dicho eso. Y el escritor dice, él pudo haberlo dicho porque él es de condición divina, él es Dios. Pero lo que hizo, la entrega que tuvo, es una entrega plena y completa. Hasta morir. Hasta darlo todo. Entonces, a nosotros que somos servidores, ¿cuál es la medida de nuestro servicio? Hasta morir, hasta darlo todo. Porque de la misma manera en que Jesús entonces una vez cumplió lo que su Padre le pidió, el Padre entonces le dio esa recompensa. Fue exaltado y su nombre está sobre todo nombre y toda rodilla se tiene que doblar frente a Jesús porque su Padre ya lo dio a conocer a su Hijo para que toda rodilla se doble frente de Él. Y este pasaje empieza con algo bien importante, un principio para todo buen servidor. Y es lo que yo le llamo la regla del tercero. La regla del tercero. No se olviden nunca de esta regla, hermanos. Especialmente en los momentos difíciles de su servicio, cuando estén trabajando, estén agotados y no tengan deseos de servir, lo cual es un sentimiento normal. Acuérdense siempre de la regla del tercero. Primero está Dios sobre todas las cosas. Después está el prójimo. Y en su finalidad estoy yo, en tercera persona. Y si no me creen, les voy a volver a leer ese pasaje. Porque dice, no hagan nada por ambición ni por vanagloria. La ambición es egoísta. La vanagloria tiene que ver conmigo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Sino dice, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cómo considerando a los demás como superiores a uno mismo? No es fácil considerar los intereses de los demás sobre los intereses de uno mismo. Es algo muy duro. Hay personas que pretenden crear del cristianismo una noción de felicidad, de alegría, donde todo es paz y todo es comodidad. Y bueno, les tengo noticias para aquellos que piensan así. Ser un buen cristiano es una vida de sacrificio, de incomodidades, de dificultades. ¿Por qué? Porque estás poniendo los intereses de los demás sobre los tuyos. Y a veces con nuestras propias parejas no podemos soportar el momento en que él quiere algo, ella quiere algo que yo no quiero, que causa estrés en la relación. ¿Cómo lo vamos a hacer con aquellas personas que yo ni conozco ni sé quiénes son? Es duro, no es fácil. Pero esa es la medida del sacrificio que tenemos que ofrecerle al Señor. Darlo todo por el todo, todos nuestros talentos, lo que podemos dar, entendiendo que los intereses de estas otras personas están sobre mis propios intereses. Entonces a veces es tener que ir a la reunión que uno quisiera que fuera a las 5 de la tarde, porque hay un partido a las 7 de la noche, pero no, tengo que ir a la reunión de las 7 porque es la hora más conveniente para los demás. Quizás no es conveniente para mí,
pero es conveniente para los demás, por lo tanto yo acepto ese sacrificio. Es tener que ir y limpiar el salón donde se hizo el evento, aunque yo realmente soy el moderador, el que está hablando, porque ¿sabes qué? No hay personas que puedan dar ese servicio, que necesitan a mí, y por más incómodo que sea, yo voy a hacer ese trabajo. Es siempre ser modelos del Señor, del servicio. Sí, hermano. Yo digo que nosotros debemos nuestro servicio hacerlo siempre con humildad. Sí. Como Dios fue, nosotros no nos podemos creer superior a otras personas. Cuando Dios fue tan humilde para nosotros, el servicio que sea con humildad y no esperar nada a cambio, o sea, no hay que hacer nada para que después sea un beneficio para nosotros. Claro. Si lo vas a dar, dalo de corazón y que te nazca, y sin después esperar a, oye, es que a ver si por ahí salgo en las noticias, ¿verdad? Porque di esto. No, o sea, si lo vas a dar, dalo de corazón y con la humildad que Dios te dio su vida para que nosotros sigamos este camino. O para lo que hay personas que hacen cosas pensando en lo que van a decir los demás, o lo que va a decir el padre o la monjita para que digan cosas lindas de mí. No, es con humildad. Y en ese pasaje de Filipenses 2:2 habla que todo lo tenemos que hacer con humildad, porque Jesús, siendo Dios, se humilló haciéndose hombre, tomando condición humana. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? Porque realmente Dios no tenía que hacer eso. Pero Dios lo hace fundamentalmente por amor. Por amor, para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? ¿De qué nos rescata Dios? De nuestra propia condición corrupta y pecadora que tenemos a consecuencia de la caída del hombre. Y no voy a dar una clase del apostolado aquí, pero sí quiero mencionar algo brevemente. Yo creo que frecuentemente nos olvidamos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en una condición perfecta. Adán y Eva no tenían la tendencia para pecar que tenemos usted y yo, lo que la iglesia en su doctrina llama la concupiscencia. Tú y yo, o usted y yo, si usted es mi madrina, tenemos y sufrimos de la concupiscencia, esa tendencia a pecar. Somos como borrachitos que vamos en la calle de lado a lado. Y estamos sufriendo tentaciones, porque qué ricos son las tentaciones. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no hacer esto que satisface mi cuerpo? ¿Por qué no hacer esto que satisface mi gusto? ¿Por qué no hacer todas estas cosas? La gracia de Dios simplemente viene y nos mantiene derechitos, nos ayuda, nos da fortaleza para mantenernos derechitos. Pero es difícil porque esa concupiscencia está dentro de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, o sea que tarde o temprano vamos a volver a quedarnos como borrachitos. Por eso siempre tenemos que estar en búsqueda de la gracia de Dios, para agarrarnos de la gracia de Dios, para que nos mantenga derechos. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los creó de manera perfecta. Adán y Eva no tenían la tendencia para el pecado. Adán y Eva fueron creados perfectamente por Dios. Eran seres que iban a vivir para toda la vida. La muerte todavía no había entrado al mundo. Lo que sucede es que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. La serpiente le dice, si tú comes de ese fruto prohibido, Él no quiere que tú comas de ese fruto, porque Él sabe que tan pronto tú lo comas serás como Él. Y el deseo de querer ser como Dios, ser más de lo que hemos sido llamados a ser, esa ambición, esa vanagloria, ese deseo egoísta de querer más y más y más que todos tenemos, si somos honestos.
Tengo una casa grande, ahora quiero una más grande. Tengo una de un cuarto, quiero una de 3. Tengo un carro pequeño, quiero uno más grande. Tengo un trabajo que me paga 50,000, quiero 80,000. Esa necesidad constante de querer ser más y tener más es lo que lleva a Adán y Eva a ser engañados. Porque fueron creados seres perfectos, pero Dios también le dio libre albedrío. Y voy contigo en un segundo, pero quiero enfatizar que el amor de Dios no es un amor que se impone, es un amor que te da libertad para escoger. Y tú puedes inclusive escoger no seguir a Dios. Y Dios respeta tu decisión. No está de acuerdo con ella, pero porque te ama, la respeta. Para Dios eso era el propósito de Eva y Adán, ser engañados, porque todo iba a ser perfecto, ¿no? Si Adán y Eva no hubieran sido engañados, Jesús no tenía nada que reponer, nada que reparar. Pero cuando Adán y Eva caen en ese pecado, perdimos todo, perdimos una relación especial con Dios. Nos dice el libro de Génesis, Dios se caminaba en el jardín frente a ellos y se comunicaba con ellos, se paseaba con ellos. Era una relación bien íntima y personal. Ahora no tenemos eso porque Dios no camina entre nosotros como lo hacía con ellos. Él se manifiesta con su Espíritu Santo en nosotros, pero no es la misma experiencia que tuvieron Adán y Eva. Pero Jesús viene a reparar eso. ¿Y cómo lo repara? Porque ahora, si tú sigues al Señor y tú eres fiel al Señor y tú te mantienes firme hasta el final, tú vas a estar en la presencia de Dios para toda una eternidad. Vas a recobrar esa intimidad en la pura presencia de Dios que tuvo a Adán y Eva, pero que la perdieron a raíz de la caída, lo que llaman la caída del hombre. ¿Entiendes? ¿Te contesta la pregunta? Entonces Jesús viene a reparar eso. Es como un puente que existía donde Dios pasaba de un lado a otro, pero la caída rompe ese puente y ahora no se puede cruzar. Jesús viene a reparar ese puente para que nosotros seamos persistentes y consistentes en la gracia de Dios para que podamos cruzar ese puente y reencontrarnos con Él perfectamente como fue el plan original y perfecto de Dios. ¿Quién rompe el plan perfecto y original de Dios? El hombre. ¿A través de quién? Del demonio. La misma experiencia que tenemos nosotros en nuestra vida constantemente. La lucha que llamé anteriormente entre cielo y tierra. Y es el demonio el que quiere venir a apartarte para que tú te dejes llevar por esas tentaciones y en tu finalidad no puedas cruzar el puente. Entonces, pero tenemos que ser persistentes porque ahora, a raíz de esa caída, cargamos esta tendencia a pecar. Es el pecado original con que nacemos y que el bautismo nos limpia de él. Y aunque el bautismo nos limpia del pecado original, nos quedan los rastros de ese pecado original, que es lo que la iglesia llama la concupiscencia. Y es una lucha fuerte, hermanos. Concupiscencia. Es una lucha fuerte, hermanos. Dura, difícil, pero es parte de ese sacrificio que tenemos que hacer. Para aquellas personas que tienen hijos o tienen un ser querido por el que trabajan y luchan con una pareja, ¿verdad? Usted hace todo por su pareja para demostrarle cuánto usted ama a esa persona. ¿Cómo yo le demuestro mi amor a mis hijos? Bueno, tengo varias maneras de hacerlo, pero una manera de hacerlo, ellos ven que yo trabajo fuerte para darles de comer, para vestirlos, para darle un hogar con un techo y una protección. Así es que en parte yo demuestro mi amor hacia ellos. Pero si yo no lo hiciera así y hubiera abandonado a mi familia, estuvieran durmiendo en la calle y no cuidara de ellos y no le diera para comer, ¿pueden mis hijos decir que yo los amo? Se les haría muy difícil. Entonces, la pregunta es ¿cómo tú le puedes demostrar al Señor en tu servicio que tú lo amas?
haciendo todos estos sacrificios para que el Señor vea en ellos cuánto tú lo amas. Por más duro y fuerte que sea, ahí estás tú persistente. No importa el tiempo que dure y tome, Jorge está ahí. Todo el mundo dice, Jorge está ahí, ¿verdad? Jesús está ahí, Janet está ahí, María está ahí. Porque ya la gente puede contar contigo porque ven en ti ese deseo, ese ánimo, ese fuego interno poderoso que es motivado no por el orgullo, no por la ambición, no por el que diga a los demás, sino porque yo amo al Señor. Y hermanos, yo quiero que antes que podamos cubrir este tema plenamente sobre el servicio del Señor, ser y tomar de Jesús ese modelo de servicio. ¿Amas tú realmente al Señor? ¿Cuánto tú amas al Señor? Tú no puedes decir, amo a Cristo Jesús, yo te amo. Tú eres todo para mí. Y a pesar de todos mis defectos y todas las cosas feas que yo puedo hacer, a pesar de todo eso, yo te amo a ti, Señor, y te voy a servir siempre. Y te voy a ser fiel siempre. Y te amo tanto que aunque el demonio me ponga tropiezos en la vida y yo me caiga, yo me voy a levantar y te voy a servir. Y aunque un hermano me critique y me diga algo y me haga sentir menor en el servicio y critique lo poco que yo puedo darte, Señor, ese poquito te lo doy completamente. Y si es lo único que tengo, aquí está, te lo doy. Es tuyo, tómalo, cógelo. No importa lo que digan los demás, porque tú conoces mi corazón. Y tú sabes todas las presiones que tengo en mi vida. Y tú sabes que en vez de estar aquí, yo pudiera estar allá haciendo más dinero para poder comer mejor, para poder vestir mejor. Pero aquí estoy sirviéndote, Señor, porque yo te amo. Y en esos momentos en que realmente esté allá y no esté acá, yo esté allá pensando, debía estar allá, decir, Señor, ayúdame a volver a estar allá. Dame fuerzas para poder superar estas situaciones, para poder servirte bien. Para que cuando lo haga con un corazón abierto, tierno, lleno de mucho amor hacia ti. Porque estamos haciendo esto porque queremos serles fiel al Señor, le queremos ser fiel en nuestro servicio en todas las cosas. Anteriormente hablé de la santidad y mientras estaba repasando mis notas me di cuenta que me perdí de un punto sumamente importante, que es, antes de hablar de la santidad, es ¿qué es ser santo? No lo definí bien. La santidad es recrear a Jesús en tu vida. Por eso es que nos llamamos cristianos. Cristiano significa como Cristo. Y yo soy una persona como Cristo. Por eso me llamo cristiano y por eso voy a lograr la santidad. Porque soy como Cristo. Y en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, somos como Cristo. ¿Qué son aquellas cosas que no te hacen ser como Cristo? Porque en la medida en que tú te apartes de Cristo, en esa medida tu servicio se aparta de Cristo. Ya no es para Cristo. Y sí, nos podemos convertir en unos hipócritas totalmente. Porque nuestras intenciones comienzan a cambiar y no hacemos lo que tenemos que hacer por Cristo, sino que lo hacemos por otras razones. Así que vamos a hablar sobre cómo podemos entonces asegurarnos que nuestro servicio es como el servicio de Cristo. Filipenses 2:2, léanlo en sus casas, medítenlo y reflexionenlo. Ahí tienen la mejor explicación que se les puede dar.
yo no puedo explicarlo mejor que la misma palabra de Dios. Pero sí te puedo dar algunas sugerencias. La primera sugerencia, para que nuestro servicio sea como el del Señor, yo creo que tenemos que ser analíticos. Antes de ser religiosos, seamos analíticos. Porque Dios nos creó con una cabeza que tiene un cerebro que es como una computadora natural, que ni la ciencia lo puede explicar, para que tú razones, para que tú pienses. Y se comienza siendo honestos con nosotros mismos. La primera manera es identificando en tu vida cuál es esa pasión dominante, o lo que en la mitología griega llamaban el talón de Aquiles. ¿Se acuerdan Aquiles? Este personaje poderoso, pero tenía una debilidad. ¿Cuál era? Su talón. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu pasión dominante? ¿Cuál es esa cosa que se te hace difícil superar? Y aquí, hermanos, entramos en una situación bastante complicada porque somos muchos y cada uno tiene la suya. Yo tengo la mía y créanme, yo sé exactamente cuál es mi talón de Aquiles. Yo sé exactamente ese botoncito que usted puede apretar de Andy Colón y yo comienzo a saltar como un endemoniado. Porque todos tenemos esa pasión dominante, ese talón, pero muchas veces vivimos pretendiendo que no sabemos y lo ignoramos. ¿Y qué pasa cuando usted ignora su talón de Aquiles? Alguien lo va a flechar. Y usted va a caer rendido, quebrantado, roto. ¿Qué puede ser? Puede ser un vicio, una adicción, puede ser la impaciencia, puede ser la falta de organización en su vida, puede ser la falta de humildad, porque usted se considera una celebridad y todo el mundo tiene que ensalzarlo. En el momento que se le da una crítica constructiva, usted queda rendido a los pies del demonio. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Si no lo has pensado, piénsalo hoy. Porque en este día en que tú has decidido servirle al Señor, tú le has dicho al demonio, soy servidor de Cristo. ¿Y qué tú crees que el demonio va a hacer exactamente? Va a venir a buscar tu talón de Aquiles para flecharte y destruirte y arrebatarte todas aquellas cosas que tú puedes recibir o has recibido del Señor. Para asegurarse que tú seas peor de lo que eras antes, termines peor de lo que fuiste ayer. Yo les digo a ustedes, hermanos, esto es cuestión de servirle al Señor. No es fácil. No es fácil. En mi país hay una expresión que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Cuando usted le dice al Señor, voy a servirse, el diablo viene. Por ahí viene, créanme. Amén. Detrás de este voy a ir, detrás de aquella voy a ir, detrás de aquella o aquel y el otro. Porque Él quiere arrebatarte lo que el Señor te puede dar. Pero si ya tú sabes cuál es tu talón de Aquiles, vas a hacer exactamente lo que Aquiles no hizo, proteger tu talón, para no caer. Entonces tú te vas a comenzar a armar con más herramientas y con más fuerzas para que
el demonio no te haga caer. Y si tú caes, vas a tener fortaleza para poder levantarte, porque tú sigues persistiendo e insistiendo, siempre agarrado de la gracia de Dios. En inglés hay una expresión que dice: estoy aguantándome de este hilito, ¿verdad? Y hoy vi un mensaje que decía: asegúrate siempre que ese hilito sea la túnica del Señor, para que tú te puedas seguir levantándote y dependiendo del Señor en estos momentos de dificultad. Otro problema, además de identificar ese talón de Aquiles, hermano, yo necesito que tú como servidor comiences a desarrollar un plan para atacar el desánimo. El desánimo. Empezamos en los grupos con muchos ánimos y muchas energías y con muchos deseos de servirle al Señor. Pero de repente algo va mal, me desanimé. Ya no puedo más. De momento cometo un pecado. No, esto no es para mí, yo soy indigno. De momento alguien te dice algo. No, yo con gente así no puedo trabajar. De momento me piden una ayuda extra. No. Yo te doy un poquito de mi tiempo, pero no te lo puedo dar todo. Y ese desánimo es lo que muchos teólogos le llaman la guillotina de los santos. ¿Saben lo que es una guillotina? Era una herramienta que se utilizaba para cortarle el cuello a las personas. Cuando iban a sacrificar o matar a una persona, la ponían en la guillotina, ponía la cabeza sobre un madero y ahí caía un cuchillo que le quitaba la cabeza. Decapitaba. Y el desánimo puede hacer eso en nuestra vida espiritual. Y si tú no estás consciente y utilizas tu lógica y tu razonamiento para decir a veces: no, esto que yo siento es un desánimo. Esto que yo siento no es más de eso, es simplemente un desánimo. Esto es una tentación del demonio y yo la voy a vencer, porque yo le voy a servir al Señor. Y el Señor podrá permitir que pases por momentos difíciles, pero siempre te va a acompañar. Siempre está contigo ahí, para que tú no te desanimes, porque es fácil desanimarse. Y es mucho más fácil desanimarse